decíamos, nuestro espacio, en este caso, para todos aquellos que buscan una sociedad más comprometida, que hacen además de este mundo que sea un poquito más solidario, nos vamos a ir hasta Manos Unidas. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque hay un concepto, el del testamento solidario, el del legado solidario. Y llegaba una nota de prensa donde había un dato que nos llamaba la atención. En 2021, Manos Unidas ingresó 10 millones de euros derivados de los legados y testamentos solidarios. Y automáticamente nosotros queremos conocer más sobre esta figura y también sobre de qué manera se puede hacer, o al menos lo hace, ¿no? Lo gestiona Manos Unidas. Gonzalo González es el organizador y en este caso también voluntario de Manos Unidas en Aragón. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido. La verdad es que a ti te gusta que te llamemos voluntario. Sí, a mí me gusta ese adjetivo. Te llamo también delegado, bueno, persona, ¿no? Que al final le pone también voz un poquito a los medios cuando tenemos esa duda, cuando gestionamos al final un poco la información y queremos saber más acerca del testamento solidario, ¿no? Porque hablamos de 10 millones de euros. 10 millones de euros que, como hablábamos antes de entrar en antena, han supuesto para Manos Unidas en relación con el año anterior, con 2020, nada más y nada menos que un incremento de un 140%. Es la segunda figura después de nuestros socios en ingresos para Manos Unidas y esos 10 millones han supuesto pues el 20%, aproximadamente el 20% de todos los ingresos que hemos tenido nosotros para apoyar nuestros proyectos durante el año 2021. Es importantísimo. Además, es una figura que, como todo lo relacionado con la muerte que hablábamos antes, da un poco de temor, ¿no? Siempre que hablamos de seguros, de decesos, todo lo que tiene que ver con la muerte, pues la gente parece que es un poco reacia. Pero luego nos estamos dando cuenta de que se está realizando, las personas quieren colaborar con Manos Unidas de muchas formas y una de las formas que lo hacen es esta. Me ha llamado la atención, Gonzalo, y por eso tu visita hoy aquí y también esta entrevista dejando los datos. Me ha llamado la atención porque no es la única ONG en este caso o la única entidad bueno, pues que al final vela por los derechos humanitarios que nos ha llamado, porque nosotros este dato lo conocemos a través de Manos Unidas Madrid, nos manda el dato, automáticamente te llamamos, pero hay ONGs que se han puesto en contacto con nuestra redacción para hablar de esta figura. Eso dice o dicta mucho, ¿no? de cómo supone una gran cantidad de los ingresos también de las ONGs. Y deja también, como bien dices, esta realidad, y es que lo hacen muchas personas. Lo hacen muchas personas y no durante su vida, sino que además también deciden que en el momento de su fallecimiento, bueno, pues van a alegar, van a donar pues parte, o en muchos casos, yo incluso he sido firmante de alguna herencia en la que pues todo el legado de esa persona ha venido para Manos Unidas. Por supuesto, también hemos tenido herencias que las hemos compartido pues con otras organizaciones, especialmente con Cáritas, ¿no? No es difícil que te llamen a una notaría para decir que tienes que firmar una herencia y estar con 3 o 4 ONGs como Manos Unidas para recibir esos legados. ¿Cómo se hace un testamento solidario? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, nosotros siempre decimos, para Manos Unidas, que hay 6 pasos, 6 puntos importantes. El primero, y siempre lo repetimos, no solamente en el legado, sino en cualquier cuestión en la que queremos contribuir o queremos donar algo a una ONG, que es informarnos. Es importantísimo. La información sobre la organización con la que queremos colaborar, saber su trabajo, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, entrar en su página web, pedir el informe anual de lo que se ha hecho, si como Manos Unidas realiza sus cuentas anuales y tal, y eso, pues pedir esas cuentas, informarnos, es imprescindible, ¿no? Que no nos podamos llevar a engaño o decir, no, esto realmente no era lo que yo quería. La segunda es informarnos correctamente e identificar a esa organización. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ningún problema porque los notarios, que es el tercer punto, los notarios lo saben perfectamente. No es decir Manos Unidas Zaragoza, Manos Unidas Huesca, Manos Unidas Sevilla, ¿no? La identificación correcta de Manos Unidas es Manos Unidas Campaña contra el Hambre, que tiene un GIF y una dirección, lógicamente, ¿no? Una dirección física.
pues hay que identificar correctamente a la organización. Vuelvo a decir que los notarios perfectamente saben esto y lo realizarán. La tercera, como he dicho, es buscar al notario que va a realizar esta testamentaría, estos legados, etcétera. Y nosotros sabemos y conocemos que los distintos notarios explican correctamente y perfectamente todo lo que hay que hacer cuando una persona tiene la voluntad de hacer donaciones a alguna ONG. La siguiente, hay varias formas de hacer un testamento, que es el testamento cerrado, el testamento abierto. Nosotros pensamos que lo mejor es hacer un testamento abierto, ¿no? Un testamento abierto porque es muy sencillo, es un acto ante un notario, es económico, aproximadamente vale unos 60 euros, es reversible. Y además, importantísimo, y pasaríamos al siguiente paso, registramos esa testamentaria, esa voluntariedad en el registro de actos de últimas voluntades. Y la última, para nosotros es importante, no es obligatoria, que es ponerse en contacto con la organización, en este caso sería Manos Unidas, y comunicarle que hemos hecho un testamento, ¿no? ¿Por qué es importante ese último paso? Pues para que Manos Unidas, aunque cuando se pide en el registro el certificado de últimas voluntades va a salir, ¿no? Y en el testamento va a salir que Manos Unidas está incluida en ese testamento, para nosotros es importante saber qué personas o saber qué número de testamentarias estamos nosotros metidos, vamos a decirlo así, o estamos beneficiados en ellos, porque nos ayudan a saber lo que podemos hacer. Claro. Nosotros más o menos todos los años sabemos, la verdad es que tenemos un departamento de herencias que funciona perfectamente y ellos saben más o menos todos los años cómo va a ser el resultado de estas herencias. Hay años que son espectaculares y yo comentaba antes que nosotros en el año 2013 tuvimos justo a final de año una herencia que casi era tanto como todo lo que habíamos conseguido durante toda la campaña de aquel año en Zaragoza. Una herencia importantísima. Pero vamos, normalmente en todas las delegaciones a nivel nacional, pues más o menos se va siguiendo una misma tónica y las cifras más o menos suelen ser pues las habituales, las que tenemos previstas. Esa es la manera, esos son los 6 pasos sencillos. Bueno, al final es hacer heredera, que forme parte, ¿no? Sí, pero sobre todo yo incidiría en 2. La primera, conocer, ver la organización a la que queremos, a la organización u organizaciones, que ya he dicho antes que se puede donar a una organización o a varias. Conocer a esa organización, estudiarla y saber que lo que nosotros queremos legar pues va a llegar a las personas o en la voluntad que nosotros tenemos, ¿no? Por medio de esas organizaciones y que nos llevemos a errores. Y luego ponernos en contacto con un notario, es esencial. El notario nos va a guiar, nos va a aconsejar y nos va a decir todo exactamente qué tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer, y cuestiones como lo que estaba diciendo antes de identificar a las organizaciones. Bueno, pues ellos, si realmente no lo sabemos, pues ellos lo van a solventar sin ningún tipo de problemas. Esos 10 millones que han supuesto en este caso las solicitudes de legados, testamentos solidarios para la ONG o para Manos Unidas, ¿a dónde han ido a parar? Bueno, primero una consideración. Sí. Todos los legados, todo lo que recibimos nosotros por medio de herencias van a los proyectos de Manos Unidas. ¿Por qué? Pues porque Manos Unidas, como muchas ONGs, estamos exentos de los impuestos de sucesiones, etcétera. Por consiguiente, que sepamos que todo lo que vamos a legar a Manos Unidas o a otras organizaciones va a ir a los proyectos que nosotros realizamos.
¿A dónde van? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues Manos Unidas anualmente apoyamos unos 600 proyectos de desarrollo en países de África, Asia y América. Entonces, lógicamente, todo este dinero, todos estos legados que nosotros recibimos van a ir a alguno de esos proyectos. También existe la posibilidad de que una persona diga, como es el caso, de decir, yo quiero donar a Manos Unidas, yo qué sé, 60.000 euros, 100.000 euros, me da igual, 2.000 euros para un proyecto que sea educativo en África. Y nosotros, ese dinero que nos han testado con esas condiciones, lo daremos para ese proyecto en África, donde sea. O sea, que una persona lo puede dejar en plan general a Manos Unidas o decir, no, yo quiero legar 5.000 euros, pero para que vaya a un proyecto de educación en África. Pues esos 5.000 euros, sin ningún equívoco, irán a un proyecto educativo en África. No, esto es interesante porque realmente bueno, pues hay mucha soledad, hay muchas personas que mueren solas y es una buena forma, ¿no?, también de aportar al final ese grano de solidaridad, bueno, cuando uno ya no está. Lo que pasa que sí que es cierto que cuesta un poquito, ¿no?, el darle forma a todo esto, el ir a gestionar las últimas voluntades, que se llama. Bueno, nos cuesta ya simplemente cuando de forma particular nosotros le preguntamos a un notario que si es mejor, ¿no?, para en nuestra familia pues hacer testamento o no hacerlo. Y por lo visto, yo no soy notario ni soy abogado, pero por lo visto, por lo que nos dicen, luego, en el momento de suceder el fallecimiento de una persona, pues se aceleran bueno, pues todo ese periodo, encima de que estás con la tristeza de que ha muerto un familiar, pues acelera, ¿no?, y beneficia pues a los herederos bueno, pues en hacer partícipe de esa voluntad que tuvo su familiar. Vamos a ponernos en el lugar de un oyente, una persona que nos esté viendo ahora y quizás lo esté barajando. ¿Qué les decimos? Bueno, vuelvo a decir, lo primero es decir, bueno, yo quiero donar, pero lo quiero donar, pues estábamos hablando antes de un proyecto educativo en África, o lo quiero donar, por ejemplo, yo qué sé, para Cáritas, para ayudar a personas inmigrantes que han venido a Zaragoza, ¿no? Yo qué sé. Lo primero es como he dicho antes, estudiar a esas organizaciones, incluso ponernos en contacto con ellas y decirles que queremos que, porque yo he hablado antes de Internet y que en Internet están pues esos informes anuales, ¿no?, etcétera, decirles que nos lo manden por escrito, y porque queremos o tenemos ese pensamiento de testamentar para Manos Unidas o lo que sea. Y con toda esa información, una vez que la tenemos y estamos seguros de que ese es nuestro deseo, pues ir al notario, eso es lo principal. Bueno, pues vamos a dejar ahí esta realidad. Como bien contamos, yo te doy las gracias por venir también un poquito, ¿no?, a exponer esos proyectos, o al menos esa cuantía, a dónde va dirigida, a qué proyectos y sobre todo cuáles son esos pasos que además, bueno, pues que se cuentan con mucha humildad también, ¿no?, y con mucha capacidad. Sí, y con responsabilidad, y las personas lo hacen de forma callada, pues no, pues van al notario, además es una forma muy sencilla, simplemente con su carnet de identidad, y le dicen lo que quieren hacer, pues esto en cualquier tipo de testamento, ¿no? Y ya está, y eso queda registrado, es reversible, que es una cosa importante, o sea, un testamento por decir, madre mía, ya he hecho esto, a ver, no, el último testamento que se realiza es el que vale, o sea, que puedo ir cambiando con el tiempo pues mi última voluntad. Gracias por tu tiempo con nosotros, Gonzalo González, voluntario desde Manos Unidas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hemos querido traer esta figura, la del testamento o el legado solidario, dejando las cifras que maneja Manos Unidas, por ejemplo, y dejándoles también esta realidad. Es una de las opciones por las que pueden optar también en sus últimas voluntades. Existen, pero lo importante, sobre todo desde la responsabilidad, es informarse bien de dónde dejar ese testamento.